Pero vamos con los especialistas. Ya está con nosotros el doctor Juan Belit Granda para la lectura desde el tema internacional y nacional con la experiencia que tiene. Juan, bienvenido, buenas tardes a esta edición extraordinaria de ANFRA 2021. ¿Cuál es la lectura de toda esta 3 horas de exposición del Premier Bellido Ugarte? Bienvenido, Juan. Buenas tardes, mi querido Néstor. Buenas tardes, Miguel Ángel. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Yo, en primer lugar, quisiera decir que yo estoy gratamente sorprendido por la exposición del Premier Bellido. Y se lo digo sinceramente, en la medida de que no esperaba que él nos diera un discurso tan articulado, tan largo, que haya tocado gran parte de lo que es el Estado peruano. Y yo también reconozco, como lo ha dicho Miguel Ángel, que hay algunos vacíos, pero también hay que entender y que comprender que lo que va a buscar el primer Bellido es el voto de confianza, es por lo tanto, y disculpen que utilice el término, es seducir al Parlamento para que le dé el respaldo en toda su administración, en primer lugar. En segundo lugar, el Estado peruano es muy grande, es muy vasto y es muy difícil tocar todos los ángulos del mismo porque siempre se va a crear y generar algunos vacíos. Respecto a la política internacional, me parece interesante lo que ha dicho el Premier Bellido respecto a la integración y a la comunidad andina, pero también es interesante que no se hayan tocado algunos temas de política general. El tema principalmente de la Asamblea Constituyente, que durante la campaña fue lo que podríamos llamar el caballito de guerra que llevó adelante todo el proyecto de Perú Libre, en estos momentos no ha sido dado. También es interesante entender la oportunidad, y en el 28 de julio, cuando dio su mensaje a la nación el presidente Pedro Castillo, el tema de la Asamblea Constituyente, que muchos esperaban que estuviera en primer lugar, estuvo en sexto lugar, lo cual quiere decir que su prioridad no era de la vital importancia con la que se había utilizado en la campaña. Eso en principio. Para los casos de la política exterior, se habló de los tratados de libre comercio, se ha hablado de la integración, se ha hablado de la CAN, del grupo andino, etcétera. Pero hay un tema que en los últimos días es el que atrajo la mayor atención de la población peruana y que además le costó precisamente la salida del canciller Héctor Béjar, que fue el Grupo de Lima, y que luego, cuando ha asumido el canciller Maurto, a que permítanme que cite, creo que ha sido una acertada decisión la que ha tenido al escoger a Óscar Maurto, que no solamente es un renombrado diplomático, jurista y abogado, sino un intelectual que tiene un gran peso y que además, esto tal vez no está sin lugar a dudas en el mensaje del señor Bellido, pero que en los últimos días el factor Maurto, a mi atrevo, es el que ha permitido que suba la bolsa y que el dólar haya empezado a bajar. Es decir, él ha generado una confianza, lo que podríamos decir que a pesar de los mensajes y de los Twitter que ha tenido el señor Cerrón, él tiene una legitimidad que se le ha dado la población, que se le han dado los inversionistas y que se le ha dado el Perú en su generalidad. Volviendo al tema de la política exterior, creo que ha sido demasiado somero como se ha abordado. Es decir, hoy día que se está hablando, como habíamos dicho en tu programa en otra oportunidad, de un conflicto entre China y los Estados Unidos, ¿cuál va a ser el rol y el papel que va a cumplir el Perú? Y otra cosa que también quiero tocar, porque yo sé que los otros colegas también quieren tener su oportunidad de hablar, es que el tema de la defensa nacional, cuando se ha hablado
de un servicio militar académico y otro inclusivo, y yo no sé qué es lo que significa cada uno de ellos. Es decir, el servicio militar es un tema mucho más profundo que el que se está abordando de esta manera, como habíamos comentado, tan ligera y tan superficial. Y digo eso porque yo estoy de acuerdo con un servicio militar obligatorio, porque es un elemento integrador. Hoy día el proceso de desintegración del Perú no es solo un proceso de desintegración geográfica y por vías de comunicaciones, es también un proceso desintegrador emocional que tiene la gente, y hay una actitud despectiva con algunos sectores que son los sectores mayoritarios, pero que están muy desprotegidos por los estatus socioeconómicos. El servicio militar integra todos estos grupos, hacen del Perú uno solo. He tenido yo la oportunidad de ver en otros países y especialmente en Israel cómo cuando se reúnen las promociones no hay diferencias sociales, no hay diferencias de clases, no hay diferencias económicas, las diferencias son mínimas. Todas ellas se soslayan cuando hay una unidad para defender la patria. En estos momentos nosotros podemos decir que no va a haber guerra, pero no podemos adelantar esto con tanta taxitud, con tanta firmeza como anunciarlo como una verdad de cántaro. Y hay otro tema que simplemente lo quiero tocar en esta primera vuelta, y es que se ha hablado de la labor de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del Perú. Las Fuerzas Armadas siempre han estado en el desarrollo del Perú, tanto el Ejército como la Marina, llevando a los lugares más alejados de la patria lo que es el Estado peruano, lo que es las necesidades que pueden ser resueltas, sobre todo de alimentación, de medicina y de educación. La lleva también la Fuerza Aérea. Pero cuando se habla de la construcción de carreteras, hay que entender una cosa. Yo sé, por supuesto, y comprendo que se van a construir carreteras y el precio va a ser mucho más barato, pero no puede competir el Estado con la empresa privada. La empresa privada va a pagar impuesto. Ese impuesto va a servir para otros factores y otros elementos que tiene el Estado. El hecho de que el Ejército, especialmente, y las Fuerzas Armadas en general, construyan carreteras, construyan hospitales o construyan escuelas, es muy loable, pero no es su tarea. La tarea de las Fuerzas Armadas es defender la integridad del país, defender la frontera del país cuando se ven amenazados, y siempre se dice, solo pueden construir carreteras, solo pueden construir escuelas u hospitales en casos que sean de utilidad estratégica, en zonas donde no quiera ir la empresa privada. Es decir, si van a construir carreteras, hospitales o escuelas en el EBRAE, yo lo entiendo. Esa sí es tarea de las Fuerzas Armadas. Muy bien, una primera lectura excelente, Juan, porque estamos en época de cambios, creo también, Miguel Ángel, y eso trae algunas sinsabores individuales que puede estar presentándose en los analistas, y me refiero, por ejemplo, a que ha habido, y esa es una interpretación personal, ha habido, digamos, abundante política social, y eso está muy bien, porque la desigualdad está golpeando y eso se ha demostrado en las urnas, ¿no? Entonces, la pregunta ahí que queda es ¿cómo se va a financiar? Primera interrogante. Entiendo que también los ministros, así como Juan y Miguel Ángel, han señalado algunos vacíos en esta exposición inicial. Esa responsabilidad también la van a tener en este proceso de voto de confianza los ministros, los titulares, ¿no? Y en el caso del canciller coincido totalmente, Juan, con el hecho de que el factor Maurto ha sido determinante en la tranquilidad y creo que también en la actitud que ha tenido el presidente del Consejo de Ministros en esta exposición. Hay mucha influencia y eso es una influencia positiva, y esa influencia es buena para el tema del mensaje que ha dejado al final
Bellido, ¿no? La voluntad de diálogo, de trabajo y no más conflictos. Esto también como un primer comentario inicial, Miguel Ángel. Así es. Te cedo la iniciativa. Tal como ha manifestado Juan, por supuesto, la figura de Óscar Maurtua es también fundamental en los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. Y por eso mismo, por ese respeto que tenemos por el amigo de esta casa, quiero, a nombre propio, extraer de la responsabilidad de este mensaje de Guido Bellido, capítulo 8, fortaleceremos nuestra política exterior y defensa. Seguramente puede haber hecho algún comentario, pero no ha sido recogido en el texto. Y lo digo por lo siguiente, porque tanto como tú, Néstor, y yo, no sé si Juan tiene el texto, solamente tiene 3 parrafitos chicos y sí, empieza diciendo: la diplomacia social y descentralizada del gobierno del presidente Castillo encuentra un ámbito inmediato y urgente de acción en los procesos de integración fronteriza. Y luego habla: en el plano regional trabajaremos por la integración de América Latina y el Caribe sin distinciones ideológicas. Pero concluye, y esa es mi gran preocupación, dice: mejoraremos la imagen exterior de nuestro país articulando con esfuerzos multisectoriales políticas de lucha directa contra dichos flagelos, a fin de que tales crímenes no queden impunes. ¿Cómo concluye cuáles son los crímenes, cuáles son los flagelos, cuando tiene 2 párrafos anteriores en donde habla de la diplomacia social y descentralizada y habla de la integración de América Latina y el Caribe sin distinciones ideológicas? Creo que ahí no ha intervenido, por eso mi participación tajante en ese sentido, creo que ahí no ha intervenido el ministro Óscar Maurtua, con tanta experiencia que tiene justamente en política exterior. De modo que ese es el aspecto que perdóname, Juan, que yo quería precisar en materia de política exterior, porque definitivamente creo que eso no es la conclusión de algo que viene tan importante. Seguramente se refiere al flagelo de las guerras en el exterior, la movilidad humana, que en este momento, por ejemplo, el Perú también es un país receptor, antes era un país expulsor, ahora tiene más o menos 1 millón o más de venezolanos y otras de nacionalidades que están en una crisis humanitaria. De modo que este es un aspecto fundamental, Juan y Néstor, que creo que es necesario recalcar como periodistas que somos y como que venimos siguiendo también el análisis diario, para que también nuestros seguidores entiendan que también responsablemente seguimos este discurso con absoluta responsabilidad. Correcto. Adelante. Correcto, y es la crítica responsable. Juan. Muy bien, perdón, Néstor. A mí me parece muy pertinente la aclaración que ha hecho Miguel Ángel, absolutamente pertinente, porque ha enfocado el tema. Y lo extraño de esto, y creo que, como él dice, pareciera que el canciller no ha intervenido en la redacción, en la agenda de colocarla, cuál es el papel de la Cancillería en estos momentos en la exposición del señor Guido Bellido. Es que cuando asumió la Cancillería hace 4 días, el canciller Óscar Maurtua dio un discurso donde detalló todas las acciones políticas y diplomáticas que iba a hacer la Cancillería en el futuro bajo, digamos, su conducción. Y más aún, explicó con detalles en todas las instituciones, los organismos, los tratados en los cuales estaba inmerso el Perú, que se iban otra vez a revalorizar, a darles una fuerza para que tengan un mayor impulso. No solamente habló del Grupo Andino, no solamente habló de la OCE, también habló de la Alianza del Pacífico, que para el Perú en estos momentos es una institución de vital importancia. Sorprendente que el premier Bellido no haya tocado nada de estos temas. Yo puedo suponer que esto es producto también del apresuramiento y de las circunstancias que se han dado en los últimos días, pero también, reitero, tal vez algunos de estos temas iban a alargar excesivamente la exposición
que ya de por sí ha sido larga. Él ha hablado 3 horas. 3 horas es una exposición bastante larga y bastante agotadora. Y lo que él está buscando es el respaldo, es el apoyo precisamente del Congreso en estos momentos. Yo creo que para el Congreso es una tarea difícil darle el apoyo, porque además habían tenido ellos el error de anunciar anticipadamente que no iba a tener el apoyo. No iba a tener el apoyo sin haber escuchado su exposición, que no iba a darles ellos el respaldo sin todavía entender qué es lo que iba a exponer el señor Bellido. Algunos llegaron a los extremos de decir: no van a tener nuestro apoyo, sin saber lo que iba a pedirles, sin saber lo que les iba a solicitar. Y creo que el ingreso, la introducción del discurso de Bellido ha sido muy clara, muy pertinente, con esa gran dosis del elemento social. Es decir, todos estamos ahora unidos. Es decir, todos tenemos la misma responsabilidad que sacar adelante nuestro país. Todos tenemos que ayudarnos. Es decir, una mano lava la otra, pero las dos lavan la cara. Excelente la conclusión. Y en la condición de ex parlamentario, Juan, y un poco adelantándonos a lo que va a ocurrir con el tema del voto de confianza, ¿qué puede estar pasando en las agrupaciones presentes en el Congreso, en las bancadas? Algunas han manifestado, como bien dices, a priori que iban a votar en contra del voto de confianza, pero entiendo que el largo de la exposición se ha debido a los detalles de los temas sociales, que creo que eso es la gran responsabilidad de todos los congresistas y en realidad de todos los peruanos. ¿Qué puede estar pasando? Sin ánimo de ingresar a ser adivino, ¿qué puede estar pasando en la interna de las bancadas, Juan, si podemos hacer un ejercicio? Yo lo que puedo suponer, hermano Néstor y Miguel Ángel, es que tienen que estar revisando las decisiones que han tomado hace algunos días. Deben estar otra vez entendiendo y recordando que han tenido frases excesivas y que han marcado distancia de este gobierno y de la posición del señor Bellido sin haberlo entendido en toda su dimensión. Y yo creo que ahora ellos podrían estar replanteando cuáles han sido las frases que han golpeado desmedidamente al gobierno y cuáles son las frases que pueden darle alguna posibilidad para respaldarle al gobierno y a la administración de Pedro Castillo. Creo que todavía no podemos adelantar las decisiones. Creo que es muy prematuro, hay que esperar. Esta va a ser una larga sesión y que posiblemente termine a las 11 o 12 de la noche. Ahí se tomarán las decisiones. No hay que olvidar que uno en el Congreso, eso nos ha pasado cuando hemos sido congresistas, podemos tener una idea al terminar la exposición, pero tenemos otra idea cuando nos llegan las horas finales y también los colegas congresistas nos van aclarando ideas y también vamos recibiendo información de otras partes, porque no hay que olvidar, no están aislados, ellos consultan también con sus asesores, consultan con sus amigos que tienen alguna experiencia. Muchos de los congresistas no tienen experiencia congresal y algunos ni siquiera tienen experiencia en la administración pública. La administración pública en el Perú es muy compleja. La actividad congresal también es compleja porque se está sometido a muchas presiones políticas. Creo que todavía no podríamos nosotros dar una especie de visión completa del final de este, que es un drama que está viviendo el Perú. Esperemos que haya un voto de confianza, y lo digo sinceramente, esperemos que haya un voto de apoyo. Yo creo que más aún
si ellos consideran, me refiero a los congresistas, que hay algunos actores políticos que desempeñan funciones ministeriales y que podrían ser cambiados, muy bien, que le den el voto de confianza y que después, en el desarrollo de los acontecimientos, ellos llamen a consulta a aquellos actores políticos que consideran que no se están desempeñando a la altura de las expectativas del país. Pero no defraudemos al país. El país está en este momento, digamos, con el corazón en la mano. Está en un aliento esperando qué va a pasar. De la decisión de hoy día va a depender la estabilidad o la inestabilidad del país los próximos meses. Correcto, correcto. Y ahorita, en este momento, hay un receso en el Congreso hasta las 2:30 de la tarde, que va a servir, como bien dices, Juan, para la reflexión de lo que se viene, porque no olvidemos también que en esta segunda etapa de este proceso de voto de confianza, ministros van a intervenir, que va a permitir ampliar algunas ideas que hayan quedado no muy precisas o que no se hayan señalado. El tema de la constituyente, por ejemplo, como bien decían ustedes, es un tema que está en la agenda de los peruanos, así que también seguramente vamos a escuchar ese tema. Pero acá en la mesa, por lo menos dos estamos a favor del voto de confianza y Miguel Ángel está un poco escéptico. Vamos a ver qué opina Miguel Ángel con respecto a lo que viene, o hacemos un receso para la reflexión. Adelante, Miguel Ángel. Yo creo que es necesario hacer el análisis completo. Y el análisis completo es evaluar justamente qué cosa es lo que ha presentado al país. Porque, por ejemplo, con el asistencialismo puro y duro que ha planteado Guido Bellido en su exposición, no creo que se resuelvan los problemas estructurales, que la misma gente que eligió a Pedro Castillo tenga efectivamente la condición para decir, sí, ahora me están tratando mejor. Ese es el gran problema. O sea, tanto pleito en 4 semanas para llegar a lo mismo, o sea, está continuando con lo que ya han hecho los gobiernos anteriores. Y lo digo yo porque he participado en la redacción de casi de los últimos presidentes del Consejo de Ministros, digamos, de Fujimori en adelante. Y además, primer gobierno del APRA, inclusive quien se refirió mejor a los maestros fue Valle Riestra, que rindió un homenaje a los maestros en general. Y digamos, acá son documentos que es necesario tener en cuenta para poder definitivamente comparar. O sea, y la verdad, si bien es cierto, ha sido una exposición, papelito, digamos, articulada, papelito manda, o sea, y eso sí es necesario. ¿Por qué? Porque aquí el mismo Guido Bellido y todo su gabinete se están comprometiendo a eso. No un cambio estructural, sino asistencialismo puro y duro de aquellos que hemos estado acostumbrados en el país. Un nuevo gobierno del Bicentenario planteando lo mismo, es decir, ¿qué cosa vas a cambiar? El primer gabinete del Bicentenario. Entonces ese es mi comentario, independientemente de la decisión que adopten los partidos políticos. Pero en todo caso, ya sabemos, es como si en este momento estuviese gobernando la derecha con la que se ha enfrentado tanto Pedro Castillo y toda la gente que lo ha defendido. O sea, chao, cambio estructural, bienvenida la presencia del gabinete de Bellido y que el Congreso le dé hoy día la confianza, pero ya tenemos que hacer ese señalamiento. No hay los cambios esperados, entiendo, para que pensemos y refundemos el Perú en los términos que hemos venido comentando en los últimos tiempos. ¿Okay? Más de lo mismo, a pesar de voto de confianza. Correcto. Y este receso no solamente es para reflexión, sino también es para que los congresistas puedan darle uso a la cuchara y a lo que significa la alimentación. Entonces, eso también tiene que ver, y me refiero quizás simbólicamente, porque es cierto lo que dices, Miguel Ángel, en un pragmatismo real, Juan, no, un pragmatismo real, esa es una situación que se ve por la exposición que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, pero también hay que entender y ver más allá, por lo menos en el tema de
los peruanos que todavía están esperando el tema social. Entonces, lo político y lo social y la propuesta inicial del mensaje presidencial están que se cruzan ahí en el camino, y vamos a ver a las 11:30, 12, como bien señala Juan con la experiencia de ex parlamentario, cuál va a ser la decisión, y esperemos que en todo caso el voto de confianza proceda, porque una situación contraria no creo que sea lo más aconsejable para el país. Juan. Bueno, yo creo que hemos abordado gran parte de los ángulos, claro, que se han tocado. Yo creo también que lo que dice Miguel Ángel, es decir, no se van a resolver los problemas estructurales del Perú, pero los problemas estructurales del Perú tienen 200 años, como también sabemos. Los problemas estructurales del Perú son muy grandes y muy profundos. Es decir, están en la estructura y muchas veces en la naturaleza de nuestro país. Tarea nuestra es unir voluntades para salir adelante. Eso no lo va a hacer un gobierno, menos la exposición de un primer ministro de un gobierno que empieza y que tiene apenas 28 días en la conducción del país. Esto no es posible. Creo que esperar de que el discurso, la exposición del Premier Bellido saque al Perú de sus problemas estructurales, los toque, pero todos sabemos que el Perú es uno de los países que ha tenido mayores lecturas. Las lecturas te tienen de todos los ángulos, desde la izquierda, desde la derecha, desde las áreas neutrales de los analistas políticos, que no le ponen adjetivos, sino que analizan de una manera lata la realidad del Perú. Pero el Perú, como sabemos, es un país muy, muy difícil de solucionar sus problemas. Todos tenemos que poner apoyo, todos tenemos que poner el hombro. Y encima de eso, en los últimos tiempos, ha agudizado la situación por una pandemia que lo pone al Perú como uno de los países mayormente afectados en América Latina. Felizmente hemos empezado muy ligeramente a salir de este pozo oscuro y profundo en el cual estábamos inmersos. El día de ayer han habido solamente 11 muertos, muy sentidos en las familias. Creo que para todos ellos afectados va nuestra solidaridad, va también nuestra compañía y nuestro dolor de hermanos. No podemos evitarlo, pero también tenemos que decir que sensiblemente ha empezado a bajar. Nosotros llegamos a tener 450 muertos en un día. Es decir, tenemos 200.000 muertos. ¿Qué dicen los norteamericanos? Estados Unidos ha tenido cerca de 600.000 muertos. Es decir, ha tenido 200.000 muertos más que la Segunda Guerra Mundial, que es el espectáculo sociológico más grande que han visto los ojos humanos desde que el hombre está en la Tierra. Nosotros vemos y contemplamos un panorama desolador de esta dimensión. No es que mal de muchos es consuelo de tontos, no, sino que de alguna manera también entendemos que la complejidad de los acontecimientos obligan a una serenidad para esperar la solución de los mismos, pero todos tenemos que poner el hombro para salir adelante de este problema. Totalmente, y vamos a estar atentos. Gracias, Juan, por esta participación. Excelente la apreciación, el diagnóstico, y nos quedamos con el hecho de que hay que esperar a las 11:30, 12 para ver qué es lo que se va a decidir finalmente. Vamos a estar atentos, Juan, para hacer un nuevo enlace seguramente en el desarrollo del debate y de las exposiciones que van a las que tienen derecho los ministros, de acuerdo a las preguntas que se vayan formulando. Muchas gracias, Juan. Si hay algo más que agregar, Néstor, adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludos, Juan. Gusto verte. Muy bien, un abrazo.